Buenos días, vamos a hacer un breve tutorial de lo que es diagrama de base de datos y la creación mediante el código exportado en cualquier gestor de base de datos. Los programas que vamos a usar para este ejemplo son XAMPP, que es un servidor que se crea local, donde al instalarlo, de una instalación bastante sencilla, vamos a darle Start a Apache y a MySQL para que puedan funcionar MySQL Workbench, que es este programa que tenemos acá, y HeySQL, que es un gestor de base de datos muy sencillo, muy práctico y muy amigable también, donde acá vamos a tener las bases de datos. En consultas vamos a poder realizar consultas con select, con insert, vamos a poder insertar los datos, actualizaciones, todo. Entonces, vamos a comenzar con MySQL Workbench. Vamos a File, New Model. Nos va a abrir esta ventana donde vamos a renombrar nuestra base de datos. Le vamos a poner ejemplo. Y vamos a agregar un nuevo diagrama, haciendo doble clic en Add Diagram. Acá tenemos la zona donde se van a colocar las tablas, las relaciones, etc. Acá la barra de herramientas, donde podemos generar una nueva tabla, y acá las relaciones de 1 a 1, de 1 a n y de n a m. Bien. Hacemos clic y creamos una nueva tabla. El ejemplo va a ser sencillo para que después ustedes lo puedan multiplicar solos. Se crea una nueva tabla. Se hace doble clic y se pone el nombre. Vamos a poner una tabla usuario. Usuario. Siempre en singular. Después vamos a hacer uno de los campos. Uno de los campos que siempre tiene que estar. El campo ID. Es una buena costumbre usar un prefijo de tabla como para visualmente identificarlos más rápido los campos a qué tabla pertenecen. En este caso, vamos a usar usu como prefijo de tabla, ID. Acá en DataType va a estar el tipo de dato. En este caso, vamos a usar un int que tiene un rango bastante amplio en memoria. Es bueno siempre especificar qué tipo de datos se va a usar y achicarlo lo más posible para no ocupar tanto espacio en memoria. En este caso, como es un ejemplo básico, lo vamos a usar así, pero en una tabla gigante, este dato puede complicar la performance de la tabla. Tenemos tildes acá, donde podemos tildar que este campo va a ser el primary key, es muy importante que lo sea. Si queremos que sea o no nulo, con not null, el unsigned para que no tenga valores negativos, y el autoincrement para que cada vez que se genere un usuario, esto crezca de uno en uno. Vamos a crear ahora un campo usunombre, donde va a ser de tipo varchar. Acá entre los paréntesis de varchar está especificando que puede tener un largo de 45 caracteres. Así es como se especifican los otros tipos de datos, para que se vea el rango el cual se puede usar sin usar el total. Lo vamos a poner como not null. Vamos a poner otro campo más, por ejemplo, que sea usu edad. Bien. Si el dato tiene que ser numérico o no, va a depender si queremos que con el dato hacer alguna cuenta, alguna suma, multiplicación o lo que sea. Entonces sí, tiene que ser un dato de valor entero, si no, puede ser un dato de valor varchar. En este caso, podemos usar un dato que sea, por ejemplo, puede ser un medium int, un small, ¿sí? Como es una edad, puede ser un dato más chico, como un teeny. Un teeny int. ¿Sí? Vamos a usarlo así. Entonces, le vamos a poner que no sea nulo, porque este campo queremos que tenga contenido. Y unsigned, porque no hay edades
con valores negativos. Bien, tenemos nuestra tabla usuario acá. Ahora vamos a crear una tabla nueva que se va a llamar localidad. La tabla de localidad vamos a ponerle de prefijo local, ID, el campo importante, de tipo int también, va a ser primary key, not null, unsigned y autoincrement. La localidad tiene un nombre, entonces vamos a poner local nombre. Y ven que por más que yo acá puse en la tabla de usuario nombre y acá nombre, está diferenciado por el prefijo. Por eso es algo muy útil. Y le ponemos not null, porque para el varchar mucho más no necesitamos. Entonces, ahora tenemos la tabla de localidad. Vamos a crear una tabla que se llame provincias. Provincia, mejor dicho. Provincia. Bien. Donde va a ser provin ID. Bien. Vamos a ponerlo así. Provin ID. Todo prolijo. Primary key, not null, unsigned y autoincrement. Ustedes se van a robotizar de tal manera que después los van a hacer por instinto ya. Donde va a ser provin nombre, not null. Bien. Y por último vamos a crear una tabla país, donde su prefijo puede ser país también porque es corto el nombre, país ID, int, primary key, not null, unsigned y autoincrement, país, nombre, varchar, not null. Bueno, tenemos las tablas acá. Ahora lo que podemos hacer es pensar las relaciones. ¿Cómo se piensan las relaciones? Es siempre pensar quién es hijo de quién es el padre y quién es el hijo. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar. ¿Un usuario tiene adentro muchas localidades o una localidad adentro tiene muchos usuarios? Una localidad tiene muchos usuarios. ¿Sí? O sea, la relación no es de 1 a 1, no tiene un solo usuario. Tiene muchos, entonces es de 1 a n. Podemos tildar acá y vamos a hacer un clic primero siempre en la tabla hija y después en la tabla padre. Ahí se creó la relación de 1 a n. ¿Bien? Entonces, nos va a crear un campo que vincula mediante la llave foránea apuntando al campo de su tabla padre, al campo ID, que es el primer campo, que es el primary key. El nombre que nos va a poner acá lo crea MySQL Workbench. Nosotros lo podemos editar para que nos quede prolijo, uniforme, con nuestras tablas. Entonces, podemos ponerle usu local ID. ¿Por qué usu local ID? Porque está en la tabla de usuario y apunta, vamos a decirle, a local ID. ¿Sí? Ahí quedó editado. Ahora vamos a ver una segunda manera de crear la foreign key. Se hace de la siguiente manera. Vamos a agrandar un poco esto para que se pueda ver. Entramos a la tabla de localidad, que va a ser la tabla hija de provincia, ¿sí? Y creamos nosotros a mano el campo que va a vincular con el provin ID. Entonces ponemos local, guión bajo, provin ID. Este campo tiene que ser del mismo tipo de dato que tiene el ID de su tabla padre. Int, en este caso. ¿Bien? Y también tiene que tener, muy importante, tildado las opciones de not null y de unsigned. En este caso no es importante que sea acá primary key y autoincrement, porque eso lo va a hacer el campo padre solamente. Pero estos datos tienen que coincidir, las tildes y el tipo. ¿Bien? Entonces, ahora nos vamos acá al apartado de foreign key, vamos a crearle un nombre, fk, y vamos a ponerlo, otra ayuda visual para nosotros, de dónde viene hacia dónde va. En este caso viene desde localidad hacia provincia. Bien,
Donde acá referencia la tabla, vamos a seleccionar a qué tabla apuntamos, a la tabla provincia. Van a ver que automáticamente se va a crear la relación. Acá ya se creó. Pero falta especificar de qué campo a qué campo. Es el campo que nosotros creamos, lo vamos a tildar y vamos a seleccionar el campo ID de su tabla padre. Provincia. El Provin ID. Esta es la otra manera, esa es la segunda manera de crear. Foreign key. Entonces, ahora vamos a crear la última relación acá, antes de exportar el código, donde vamos a repetir el mismo procedimiento para que se grabe un poco más. ¿Bien? Y entramos a la tabla hija, vamos a crear el campo con el prefijo provin, como dijimos anteriormente, y hacia dónde apunta, a país ID. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver los errores comunes que podemos llegar a tener. Acá ponemos el tipo de dato, y supongamos que yo me olvido una tilde. Pongo el not null, pero no pongo el unsigned, como lo tiene su padre. Cuando voy a foreign key, que creo la foreign key, pongo provincia, país, voy a referenciar a la tabla país, que es a la que voy a apuntar, y cuando quiero seleccionar el campo que yo hice para poder vincularlo con el campo del padre, no me va a dejar. Entonces, ¿dónde está el error? En que me olvidé un dato. Vengo acá, me olvidé el unsigned. Vuelvo al apartado después de tildar el unsigned, toco país, toco el campo que yo hice y ahí me deja vincularlo. País ID. Ahí está creado el campo ya. ¿Bien? Esta es la manera de poder vincular mediante llaves foráneas, usando la barra de herramientas que tenemos acá al costado o creando los campos a mano, como hicimos recién. Bien, si nosotros nos paramos acá en la tabla padre, por ejemplo, nos va a mostrar qué campo de su tabla está vinculado con el campo de su tabla hija. ¿Sí? Si no tiene doble vínculo, como en este caso, que es padre y a su vez es hijo, con un color nos muestra de quién es padre, que es el celeste, y con el verde nos muestra de quién es hijo. Bien, entonces vamos a guardarlo, vamos a ponerle ejemplo. Esto se va a guardar en un archivo que lo va a poder abrir MySQL Workbench. Vamos a hacer algo para poder previamente crear los datos para poder exportarlo a código esta tabla. Esto es un defecto que tiene MySQL Workbench, que la versión 8, si no vamos a Model Options y destildamos esta opción cambiando el número de versión, 5.6 en vez de 8, nos da un error y no nos deja exportar cuando tenemos llaves foráneas. Esto es muy probable que ahora si le doy OK, quizás se cierre, pero ya está salvado. Lo vamos a poder abrir otra vez. No se cerró, excelente. A veces se cierra porque colapsa cuando es muy grande la base de datos y tiene mucho para trabajar y modificar, entonces colapsa. Como no colapsó, ahora lo vamos a exportar. Vamos a Database, Forward Engineer. Acá nos va a mostrar los datos del servidor local y el puerto. Le damos a Next. Acá nos va a decir si queremos saltear la creación de llaves foráneas, si queremos habilitar para que también genere insert que pudimos haber cargado en la base de datos. Le damos a Next. Vamos a esta parte nos dice cómo va a exportar las bases de datos y acá nos muestra el código que va a hacer. Tenemos la opción de copiarlo e ir directo al gestor de bases de datos y también podemos salvarlo como archivo SQL, que yo acá ya tengo uno que se llama ejemplo, lo vamos a sobreescribir, no hay problema. SQL script se va a guardar como un script SQL, lo guardamos, a escribir en este caso, y cuando le damos a Next nos va a decir si tenemos errores o no. No tenemos errores, ¿sí?
¿Por qué es una tabla chica? Porque se redujo el margen de error. Así que se compiló satisfactoriamente. Close. Esto sería lo de MySQL Workbench. El diagrama de base de datos básicos. Después ustedes van a poder hacer relaciones de N a M, de 1 a 1, de 1 a N, repitiendo simplemente el proceso. Así que por ahora el ejemplo de diagrama sería este. Vamos a seguir ahora con lo que es GSQL, con el código copiado que tenemos en el portapapeles. Hasta luego.